día se va a tratar de empezar a hacer una comparación entre lo que sucede en el siglo XX y luego en el siglo XXI acá en Chile, para entender por qué cambia la composición y la distribución de la población chilena. Para eso es necesario poder ver ciertos elementos, ciertos procesos, ciertos cambios que pasan en el siglo XX para entender por qué cambia la población. ¿Ya? Eso vamos a ver hoy día. La clase entonces va a ser cambios en la población chilena en el siglo XX y en el siglo XXI, y el objetivo es reconocer estos cambios. Vamos a hacer una actividad, igual que la clase anterior, con la profesora, que espero que participen, yo la revisé, está espectacular. Luego vamos a ir haciendo una comparación entre lo que es el Chile del siglo XX y lo que somos actualmente, a ver qué realmente cambió. Acá quiero hacer una acotación de que tratemos de ver el vaso medio lleno, de que seamos un poco positivos, porque muchas cosas uno si es negativo piensa que no ha cambiado nada, pero sí se han logrado ciertas cosas. Finalmente el cierre. Le cedo la palabra. Buenas noches a todos los estimados estudiantes. Estoy terminando de admitir a los últimos que están llegando. Y les presento la actividad de hoy. Tenemos aquí a este caballero que no sé si algunos lo conocen, que es Don Acertijo, ¿cierto? De una serie bien conocida. No sé si se me cae el carné, pero es de nuestra época de muchos. Y necesito a 6 participantes. Recuerden que estas actividades tienen décimas que les pueden ayudar en sus notas de las pruebas, de las guías que están realizando en historia. Así que necesito que prendan su micrófono quien quiera participar o me lo escribe en el chat. Hola, buenas noches. Yo, profe. Buenas noches, Bastián. Profe. Ya, ¿quién me habla? Franco Caroca. Ya, Franco. Deyanira levantó la mano. ¿Deyanira está? ¿Para qué eso, profe? No, recién entré a la clase. Ya, esto es un juego. Esto es un juego que yo les presento. Y este juego, ¿de qué se trata este juego? Este juego se trata de recordar lo que vimos la semana anterior, ¿cierto? Van a haber preguntas en las cuales ustedes deben recordar la materia de la semana pasada. Cada pregunta es algo de los temas que se vieron en la clase anterior. Ya, voy a anotar acá a Deyanira y alguien más, Nicole Silva. Deyanira, Nicole Silva. Me faltan 3. ¿Quién más? Se anota en el juego. Recuerden que... Ya, el Bastián. Ya. Me faltan 2. Vamos, chicos, vamos. Recuerden que son décimas que se suman para sus notas. A ver, ¿quién me levantó la mano acá? Profe, yo. Ya, la Rosita. Profesora, una consulta. ¿Esto es para los participantes que no participaron la semana pasada? ¿O igual si participamos nuevamente, los que participamos la semana pasada, tenemos puntos? Ya, usted participó la semana pasada, le vamos a dar la oportunidad a otro, ya, porque acá en el chat igual me está escribiendo alguien que no participó la semana pasada. ¿O participaste, Danilo? Ah, profe. Entonces, yo tampoco, yo participé la semana pasada. Sí. Ya. Sí, yo igual, profe. Mejor le damos la oportunidad a otro. Ya, pero si no se animan, podemos estar aquí toda la noche esperando a que alguien se anime, pues igual si se animaron los mismos la semana pasada, vamos. Si no se animan, voy yo igual. Ya, vamos con los que se anotaron. Muy bien. Estamos listos. Esa es la actitud. Eso. Ya, chicos, comenzamos. Comenzamos, entonces, número 1, Franco Caroca. Vamos, Franco, solo tú con tu micrófono encendido. A la 3, natalidad, mortalidad y migración. Ya, vamos. Bien, bien.
¿Quién va en la 2? Vamos, número 2. De Yanira. Ya. Vamos. La 2. La 2. Está envejeciendo. Bien. Vamos, número 3, Nicole Silva. Vamos, Nicole. La 2. Ya, a ver, profesor. Bien. Bien, bien. Vamos, número 4, Bastián. Vamos, Bastián. Vamos, Bastián, respóndanos. Profe, tengo lento el internet, parece. Ya, ¿pudiste ver la pregunta? Escucha bien. ¿Pudiste Sí, ver ahora la la estoy pregunta? viendo. Ya, dinos, ¿cuál es la respuesta? Vamos, papá está estudiando. Vamos arriba a ver Cookie. Vamos, Párate, que está Bastián. en el piso. Vamos por tu hija, La Bastián. natalidad ha disminuido. Ya, bien. Oh, sigue intentando. Vamos a intentar de Oye, nuevo. Vamos a intentar de nuevo. Vamos. Vamos, Bastián. Te quedan 2 oportunidades. Vamos. ¿La migración incrementa a los adultos mayores? Ya, ¿a qué se refiere el término que la Respuesta población está definitiva. envejeciendo? ¿Por qué la población está envejeciendo? Vamos, ¿estás ¿Viven seguro? menos o viven más? Viven más. Ya, lee la respuesta entonces. Profe, tengo problemas con la... ¿No ves Se bien me el...? sale, entra cada rato, se me sale antes y entra cada rato. Ya, no te preocupes, Bastián. Ya, profesor, la 4 se la vamos a dar la respuesta porque ya tenemos 2. Vamos, es La un uno. número 1. Bien. No. Bien. La número 5, Rosita. Vamos, Rosita. Rosita. ¿Está por ahí, Rosita? Vamos, respóndanos. Ya, profe, ya, profe. Ya, denos la respuesta. Vamos, nos quedan 2 La segundos. 1. ¿La 1? La 1. Ya, lean bien las preguntas. ¿Qué significa que las personas sean dependientes? Vamos, no era esa. ¿Qué significa que una persona sea dependiente? Acuérdense de la clase pasada. Vamos. Vamos, Rosita. La última. Ya, a ver, La profe. última. La última. Recuerden que las personas Acá hagamos la dependientes. aclaración. Sí, profesor, diga. Recuerden que alguien dependiente necesita de otra persona para poder vivir. Básicamente que le esté pagando la alimentación y dónde vivir. Exacto. Ahí Por eso estamos. no necesariamente tiene que ver con la edad. Ya, y la última. Número 6, Danilo. Vamos, Danilo. Vamos, Danilo, danos tu respuesta, ¿por chat o por micrófono?
Ya, La Danilo nos 3. dice la 3. Muchas gracias. Profesor, Si quiere contar algo. sí, profe. antes que avance, darle las gracias a todos los que participaron y voy a registrar al tiro acá a Claudeu, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Él quiere participar, entonces lo voy a registrar para la próxima semana. A ver si está por ahí. Ya, Ya. Y alguien más que me había dicho, pero después yo voy a revisar el chat los que querían participar hoy día y la próxima semana los voy a tener anotaditos. Muchas gracias, Yo, chicos. profe, me anota a mí también. Ya, ahí los anoto. Gracias. ya. Después de esta entretenida actividad que hizo la profe, que de hecho de tenderle las gracias porque toda esa pega se la lleva ella y es difícil hacer algo así de detallado. Vamos de lleno a lo que es la clase de hoy día. Como pueden ver ahí dice Chile en el siglo XX. Y yo coloqué distintos ámbitos que vamos a ver durante la clase. El trabajo, la educación, la democratización, la mujer y la población. En el trabajo vamos a ver las cosas referentes al movimiento obrero. En la educación, cómo se expande la educación. En la democratización, cómo aumenta la participación ciudadana. En el tema de la mujer, cómo comienzan ya sus luchas por la inclusión e igualdad de derechos. Y en la población, cómo va aumentando progresivamente. En esta clase en particular vamos a ver los 4 primeros. Y en la clase del próximo jueves vamos a ver el último. Mil disculpas. ¿Cómo evolucionó el trabajo? Esta noticia es relativamente actual. No me acuerdo bien cuántos años habrán pasado, pero no más de 2, yo creo. Veamos el video y respondemos las preguntas, ¿ya? Seguimos en Tele 13 con otras materias. Ya suman al menos 50 los trabajadores que denuncian maltrato laboral en los restaurantes de la cadena La Piccola Italia. Las acusaciones se multiplicaron luego de conocerse este fin de semana un video que muestra a un jefe de cocina gritando e insultando a un grupo de empleados. ¿Cómo son tan hueones, loco? ¿Cómo tan hueones, loco? Le dan la mano para que coman gratis. Ya yo estaba cansado como tal del mismo trato. Sabía que algo iba a pasar porque el ambiente estaba tenso y decidí grabar con mi teléfono. Son los malos tratos recibidos por un grupo de trabajadores de La Piccola Italia. El registro fue grabado por uno de los entonces garzones en el local de Paine. Gerlim Chacón se transformó el fin de semana en el primer denunciante de un hecho que generó indignación y que trajo con ello la reacción de otros trabajadores que suman nuevas denuncias. Recibí mucho daño moral, psicológico de parte de toda la empresa, al igual que todos mis compañeros hoy en día. Maltrato psicológico, verbal, xenofobia, atraso en los pagos. Maltrato psicológico es fuerte porque es una gritadera, una insultadera. ¡El acto, hermana! ¡Es el acto! ¡Aquí había movía! El jefe de cocina del restaurante, apodado el Tyson, trata a garabatos a una de las trabajadoras. Con caleta de tiempo. ¿Por qué no te hablas con ellos? ¿Ellos? ¿Qué quieres que hable? Si vos me dices, hermana, vos me dijiste. Vos me dijiste bien claro ahí. Vos me dijiste bien claro. Gerlim Chacón grabó este y otros 2 videos. Los 3 dejan en evidencia una serie de malos tratos que no serían aislados. Así lo asegura Nicola Vitetto, venezolano de 26 años, encargado de las comidas calientes en el local ubicado en Plaza Oeste. Los tratos eran pésimos. De verdad es algo que ahora que uno está afuera, uno dice, ¿cómo me permití de repente recibir tanta humillación de parte de esas personas? Xenofobia, todo tipo de malos tratos. Casi desde su llegada a Chile a mediados de 2017, Nicola trabajó en forma intermitente en La Piccola Italia en distintos locales. El sábado fue despedido. Sacamos un plato y llegó uno de los dueños y al dueño no le gustó, dijo que el plato estaba quemado. Él vio el plato y lo agarró, me lo lanzó encima. Tengo un compañero de testigo que nos los lanzó encima diciendo que no servíamos para nada.
A primera hora llegó a la oficina del mismo abogado que asesora a Herlim. Lo mismo ya han hecho durante este lunes alrededor de 50 personas que trabajaron en la Piccola Italia. Gustavo García llegó a Chile en febrero y hasta el sábado trabajó encargado de la parrilla. Es insoportable. O sea, trabajar todo un día con gritos y gritos y gritos es insoportable. Herlim Chacón fue despedido a fines de junio porque habría llegado unos minutos tarde. Tras eso decidió hacer públicos los videos. En mi caso, gritos, terminaron en golpes, como vio, me están estrangulando. Pero otro caso, otro compañero hasta abusó, digamos que damas que la tocaban, cosas así. La mujer que denuncia abuso sexual prefirió no hacer declaraciones. A las acusaciones de malos tratos también se suman denuncias de sueldos e imposiciones impagas. Y esos antecedentes también nosotros los estamos reservando para poder ejercerlo, ¿no es cierto?, en las sedes laborales, ¿no es cierto?, y criminales, ¿no es cierto?, donde están las dos acciones hoy día en curso. La empresa informó que David Plaza, el Tyson, fue despedido hace 2 semanas, pero Nicola y Gustavo lo desmienten, asegurando que fue él quien los despidió el sábado. A través de un comunicado, la Piccola Italia lamentó los hechos, iniciaron una evaluación de los protocolos de relaciones laborales y abrieron un canal de denuncia para los trabajadores. Esta noticia, que obviamente es lamentable la situación, ¿qué sería el maltrato laboral? Como insultar a los trabajadores. Es una vulneración de los derechos del trabajador, profe. Es algo psicológico igual. Ya, o sea, no necesariamente tiene que ver con algo físico. Bullying. ¿Qué piensan de la situación que vimos en el video? Que está mal. Está mal, Que está mal, que no debería abusar de los trabajadores. Yo creo que acá llegamos fácilmente a ese consenso, ¿cierto? Esa situación está mal, no se debe hacer, no tampoco se debe aguantar. ¿Existe algún tipo de protección hoy en día para los trabajadores? Hay mucha gente que aguanta eso porque no encuentra trabajo, entonces como es lo único que tienen, como que igual aguantan eso, que los traten mal, lo humillen, más como los extranjeros. Sí, yo lo tengo súper claro y lo he visto desde súper cerca. Yo creo que acá poca gente se puede dar el lujo de renunciar a un trabajo porque uno tiene que solventar su vida igual. Por la escasez de pega. Sí, pero yo siento de que a veces hay cosas que uno no debe transar, como su propia dignidad. El primero que tiene que proteger la dignidad es uno. Entonces, si yo dejo que pasen a llevar mi dignidad, ya caemos en un problema. Y hay herramientas. Fíjense la última pregunta. ¿Existe algún tipo de protección? Sí, en la inspección del trabajo tenemos toda la protección. La seguridad laboral. ¿Cierto? O sea, hoy en día existen protecciones. Que evite la protección, el que pase en esta situación es distinto. Uno va a la inspección de trabajo, profe, igual. Pero eso no significa que van a dejar de existir. Yo creo que... Pero hoy en día existe esta protección. ¿Cómo creen ustedes que nosotros llegamos a tener hoy en día esa protección? ¿Siempre fue así desde que existe el trabajo o pasó algo en Chile de que nos llevó a que hoy en día exista ley que nos protege? Yo creo que fue a través de las movilizaciones, profe. De las Muy bien. Eso. En Chile, y obviamente acá haciendo la salvedad, que yo creo que todos deben estar cuestionándose ahora, y les dije, vamos a ver el vaso medio lleno. Obviamente existen cosas que todavía tenemos que ir mejorando, pero durante el siglo XX nosotros avanzamos y avanzamos harto en ese tema. Seguimos en Tele 13. Principalmente con lo que tiene que ver con el movimiento obrero. Que este video lo resume sumamente bien, pongámosle atención, ¿ya? Huelgas y movimiento obrero. Hacia fines del siglo XIX, obreros salitreros, portuarios y urbanos dieron origen a las primeras huelgas, paros y motines en reclamo por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. A diferencia de la labor societaria desarrollada por las mutuales, estos trabajadores se inclinaron por organizaciones mucho más frontales, como las sociedades de resistencia y mancomunales. Las sociedades de resistencia fueron las primeras agrupaciones obreras en plantearse en términos de lucha y confrontación ante los patrones e industriales. Inspiradas en postulados anarquistas, rechazaron toda forma de acción política y creían en la llamada acción directa,
es decir, el sabotaje, el boicot y la huelga, favoreciendo de esta forma la lucha frontal contra sus patrones y prescindiendo del apoyo estatal. Se propagaron con fuerza entre los portuarios los trabajadores de ferrocarriles y del carbón, tipógrafos, tranviarios, panaderos, mueblistas y zapateros, participando en la mayoría de las huelgas del período. Por su parte, los mineros del norte salitrero y del Golfo de Arauco adhirieron a las llamadas mancomunales, organizaciones de trabajadores típicamente chilenas que combinaron el socorro mutuo con la acción directa. Si bien la mayoría de ellos actuaron dentro del marco institucional vigente, también recurrieron a la huelga para luchar contra sus patrones y postularon la necesidad de participar en la lucha política nacional con el fin de transformar las relaciones productivas. Con el fortalecimiento del movimiento obrero, la cuestión social fue adquiriendo un tono cada vez más político, dando origen a un ciclo de huelgas y protestas populares que puso en entredicho la dominación oligárquica y liberal. Poco a poco los gobiernos se fueron haciendo conscientes de que las manifestaciones obreras contenían un potencial tremendamente amenazador para el sistema, tanto por la cantidad de personas involucradas como por los perjuicios derivados de la paralización de actividades estratégicas para el país, salitre, puertos, ferrocarriles, etc. Además, el grado de radicalidad y ánimo de confrontación de algunos discursos obreros encendió la alarma en los sectores acomodados. Frente a este escenario, la actitud más frecuente asumida por el Estado fue la represión, la cual iba desde el despido de los activistas de sus empleos hasta las matanzas indiscriminadas de población. Sin embargo, desde la publicación de la encíclica Rerum Novarum, gran parte de los sectores conservadores adhirieron a la línea social cristiana impulsada por la Iglesia, que responsabilizó a los ricos del cuidado y bienestar tanto material como espiritual de la clase trabajadora. Asimismo, los interpeló a hacerse cargo de la beneficencia, la educación y el socorro de sus familias. Por otro lado, en algunas esferas de la clase política, tomó cuerpo la idea de combatir la cuestión social con obras y leyes de protección social, tales como la Ley de Descanso Dominical y de Habitaciones Obreras, promulgadas durante la primera década del siglo XX. Asimismo, el desarrollo de la cuestión social obligó a reformular los mecanismos de convivencia social entre el grupo dirigente y los sectores populares, especialmente porque estos últimos empezaban a formular paulatinamente su propio proyecto político. Los ejemplos del Partido Democrático, como del posterior Partido Obrero Socialista, sin mencionar la experiencia de los diversos centros anarquistas, no hacían más que ratificar esta maduración político-ciudadana del mundo popular. Una persona que me pueda resumir, ¿qué podría ser el movimiento obrero? Trabajadores indignados. Una organización para fomentar la solidaridad proletarial y proteger a su asociado ante una precaria legislación laboral. Ya, buena respuesta. La otra mucho más resumida, ¿cierto? De trabajadores indignados. ¿Por qué se inicia este movimiento? Por los malos tratos. Por los malos tratos. Para no ser más humillado. Para no ser más humillado, muy bien. Malos sueldos, abusos. Buscando protección. ¿Qué cosas logró? Días de descanso. Días de descanso. Les resumo, miren. El movimiento obrero parte por sindicatos, los malos tratos que tienen los trabajadores por los abusos. durante el siglo XIX y comienzos del XX. No quiero decir que durante el siglo XX no existieran, pero acá es cuando explota la olla, cuando ellos ya no aguantan más. Habían lugares, por ejemplo las salitreras, donde no recibían un sueldo. A ellos les pagaban con fichas que podían gastar solo en los negocios que eran del mismo empleador que tenían. Es decir, el tipo no les pagaba y al final les estaba dando comida nomás, por lo que ellos hicieran. No tenían tiempo de descanso. Hoy en día uno dice, cuando lo contratan, oye, ¿cuántos turnos son? No sé, 4x2, 3x1. Uno tiene esa ley clara de que tiene un tiempo de descanso, tiene unas horas límites para trabajar. Yo sé que uno las puede exceder, pero legalmente son 8. Uno puede trabajar 8 horas diarias y el resto son horas extras. Eso antes no existía. Entonces, imagínense las condiciones en las que estaban ellos, en las que trabajaban mucho y ganaban muy poco. Y aparte de ganar poco,
no los trataban bien. Todo esto los lleva obviamente a buscar un cambio. mucho de ello. Y en la búsqueda de este cambio, que fue a través de protestas, sufrieron y sufrieron mucho. Hubieron matanzas sumamente importantes. Yo creo que la más reconocida es la matanza de Santa María, donde murieron hombres, niños y mujeres, que los mató el ejército. Pero todo esto nos lleva a tener este proceso que se da, donde el gobierno por fin se pega el palo, se entiende de que tienen que cambiar las cosas, de que no pueden seguir igual. Por lo tanto, después nosotros ya en el siglo XXI, en el que estamos ahora, tenemos leyes que protegen al trabajador y que nosotros tendríamos que conocerlas muy al detalle para poder protegernos cuando ocurren cosas que no están bien. Ahora, ¿qué relación podría tener esto con la población? ¿Afectará esto el número de la población? Que vayan cambiando las ¿Puede condiciones. repetir, profe, que se me cortó? No se preocupe. Que vayan cambiando las condiciones laborales, que vayan mejorando en el tiempo. ¿Puede haber influido en un cambio en la población en cuanto a su cantidad? Nosotros al inicio del siglo XX éramos aproximadamente 1.300.000 y algo. En el siglo XXI, según los datos del INE actuales, somos 19.600.000 y fracción. Es decir, subimos 18 millones aproximados de habitantes. Es una cantidad enorme. Aumentó considerablemente. Al mejorar las condiciones laborales, la gente tiende a sentirse más segura a la hora de tener un hijo. Porque si yo lo puedo sostener económicamente y le puedo dar, entre comillas, un buen pasar, es más fácil que me decida por tenerlo al que no, si no tengo esas condiciones. Entonces, esto va a influir en que la cantidad de población aumente. Pero no va a ser lo único que va a influir. También va a cambiar la educación. Pongámosle atención al video. La Ley de Educación Primaria Obligatoria, promulgada en el año 1920, obligó a todos los niños chilenos entre 6 y 16 años a asistir a una escuela fiscal, municipal o particular bajo la fiscalización del Estado. Una legislación que terminó con el periodo de consolidación del sistema de educación primaria en Chile, iniciado en el siglo XIX. 18 años después de ser presentado el proyecto de ley que estableció la obligatoriedad de la instrucción primaria, el 26 de agosto de 1920, bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuente, fue aprobada la ley 3654, que aseguró la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria fiscal para toda la población. Ese día, en el centro de Santiago se hizo una gran celebración por la publicación de la ley, en la que participaron autoridades y ciudadanos. La ley de instrucción primaria obligatoria se hizo realidad. Si bien ya existen leyes de educación estatal, hacia 1860 particularmente, es muy importante reconocer que hacia finales del siglo XIX e inicios del XX hay un proceso económico de expansión muy grande. Entonces ocurría que muchos niños simplemente no iban a educarse. El ausentismo escolar era muy alto y eso provocaba un desajuste bastante grande con lo que pretendía la ley. Si bien en 1860 ya había sido promulgada la Ley General de Instrucción Primaria, esta dejaba como responsables a los padres de enviar a sus hijos al colegio, punto que no era supervisado por el Estado. En cambio, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria significó un esfuerzo por garantizar el acceso a la educación, exigiendo que niños entre 6 y 16 años asistieran mínimo 4 años a un establecimiento educacional. ¿Qué buscaba la ley de educación primaria? Acceso a la educación. Acceso. Está, entre comillas, obligando al mismo tiempo que está incluyendo a la gente a estudiar. Normalmente la gente preferiría, la palabra no es preferir, la gente se veía en la necesidad de trabajar más que de estudiar. Eso llevaba a que el analfabetismo, es decir, que la gente no supiera ni leer ni escribir, fuera muy alto en Chile. Si yo no me educo, no formo
pensamiento crítico. Al no formar pensamiento crítico, tiendo a caer en un círculo vicioso porque todo lo que me van diciendo, yo lo acepto, porque en realidad no entiendo. Firma este contrato, ¿cómo yo lo voy a firmar si no lo sé leer? Ah, pero es que lo tienes que firmar. Firmaba. Pero en otras palabras, ahí yo creo que se lo están imaginando, estafaban a la gente. Todo esto era un problema. ¿Qué pasa cuando la gente no está bien educada en cuanto a población? Somos más ignorantes en todos los temas de trabajo. Justamente somos más ignorantes. Y yo, al ignorar Pasan a ciertas llevar. cosas, puedo cometer prácticas que quizás no son las mejores. Hay una relación. También acá donde no está- tienen educación, no tienen personalidad, aceptan todo. Justamente. Profe, igual lo pasan a llevar también a las personas igual. Y esto, miren, tiene una relación con la cantidad de hijos que uno puede llegar a tener. Y es algo sumamente básico. Yo al tener una mayor ignorancia frente a ciertos temas, ¿cree que ustedes tiendo a tener más o menos hijos? Más. Más. ¿Cierto? Más Entonces, en Chile nacía mucha gente, había una tasa de natalidad muy alta. ¿Qué va a empezar a cambiar con esta ley de educación primaria? Hoy en día, Chile es uno de los países que tiene el menor nivel de analfabetismo en el mundo. O sea, estamos al nivel de países desarrollados en eso. Es decir, gente que sabe leer y escribir. Hoy en día nosotros tenemos otros desafíos en educación, que ahora también los vamos a ver. Y eso va a influir, entonces, si estamos más educados, ¿en qué? ¿Qué va a disminuir? La ignorancia y la población. Piénselo en población, van a tener más o menos hijos, ahora que estamos más educados. Menos, Menos porque hijos. antiguamente Menos se tenían hijos. desde 15 a 20 hijos. Súmenle a esto los avances Menos. de medicina. Va a surgir los métodos anticonceptivos, la gente va a tener la educación suficiente para entender de qué se trata y los va a comenzar a ocupar. Eso va a hacer que la tasa de natalidad baje, empiezan a ser menos gente. Entonces, por un lado tenemos que las condiciones laborales ayudan a que la población suba, crezca, y por otro tenemos que la educación va a influir en que se vaya estancando. Van a empezar a nacer menos personas. Porque Fíjense ahora uno cómo les planea van los en hijos. contra. Una la hace subir y la otra la estanca. Los estudiantes... Se puso el video inmediatamente. Este es un video de lo que sería el sistema educativo actual, para que veamos más o menos cuánto ha cambiado. O sea, nuestro primer desafío fue que fuéramos al colegio, que aprendiéramos a leer y a escribir. Profe, Dígame. una consulta. Antes obligaban que los niños hicieran, por ejemplo, el kinder, pre-kinder. Antes lo obligaban. No era tan obligado. Pero ¿y ahora por qué no lo obligan mucho? Hoy en día Ahora también igual es está... obligación. Sí, hoy en día también es obligación. Mira, te explico. La educación es un derecho y nadie puede vulnerar ese derecho. Ni el niño, o sea, el niño no puede decidir que no va al colegio porque él no puede autovulnerarse, ni los papás, ni el colegio, ni el Estado, ni nadie. De hecho, a mí me pasaba en otro colegio, no acá, de que cuando los alumnos faltaban mucho, el colegio estaba capacitado para dar aviso, y ese aviso significaba de que podía ir carabinero y tomar al niño y llevarlo a clase. Sí, profe, eso pasa. Eso pasa. Entonces, Antiguamente no es que ahora era no sea así. obligatorio, es obligatorio. Pero yo me gustaría que lo vieran más que como, yo estudio porque me obligan, yo estudio porque me sirve. Pero es Es que muy antes era más distinta la estricto vida que ahora. yo no soy ignorante. Antes era más estricto que ahora. Es que tienes que verlo como cómo van cambiando las prioridades según objetivos cumplidos. Si yo veo a principios del siglo XX, 1900, la gente no iba al colegio. Entonces era el problema mayor, ¿cómo hago que vayan al colegio? Hoy en día la gente sí va al colegio. Tiene la facultad y tiene dentro de su ADN, de su comportamiento,
el mandar a los niños al colegio. Entonces, sí, hay personas que no lo hacen, pero ya son menos, entonces el foco no está ahí. Por eso vamos a ver este video donde vamos a ver dónde estaría el foco ahora, qué problemas tenemos ahora. Llevamos varios años luchando para lograr un cambio profundo en la educación. Sin embargo, son el gobierno y la oposición quienes han encabezado el debate, postergando al movimiento estudiantil a un plan de participación, al que se asistirá sin tener las fuerzas ni las claridades suficientes. Es momento de que los estudiantes tengamos claro el origen y las bases del modelo educativo actual, y no olvidemos quiénes son los que lo han mantenido intacto durante años. Con la reforma del 80, la educación cambió radicalmente, se masificó y diversificó. Nacieron muchas instituciones y de diverso tipo, abriéndole las puertas al negocio educativo. A partir de este momento, cualquiera con los recursos necesarios puede crear una institución educativa, bajo el argumento de que el mercado se autorregula. En este contexto, el Estado cede el rol protagónico que había tenido y se limita solo a fiscalizar los excesos del mercado. Las instituciones de educación funcionan como empresas que deben autofinanciarse para ser rentables, y los estudiantes como clientes que consumen un bien transable. Como hay que pagar por él, el conocimiento se transforma en un bien escaso, destinado a una pequeña élite. El conocimiento se convierte entonces en propiedad privada. Además, por una parte se forman instituciones de élite, con condiciones necesarias para dar una buena educación, y por otra parte, instituciones precarizadas, que no tienen condiciones materiales para ofrecer educación de primer nivel. Cada institución imparte un tipo de conocimiento, dirigido a una clase social en particular. La educación no funciona como motor del ascenso social, sino que se limita a reproducir las desigualdades ya existentes. Esto es la segmentación. Negocio educativo, propiedad privada del conocimiento y segmentación son los tres pilares que sostienen el modelo educativo. Y ahora, ¿cómo derribamos definitivamente este modelo? Sabemos que el gobierno y la oposición no tendrán mayores problemas en ponerse de acuerdo para ajustar un par de tuercas al sistema, pero eso no significará ningún cambio. No nos basta con regular los excesos, ni mucho menos con simulacros de participación. Es tiempo de empezar a reescribir la historia en base a nuestro propio proyecto educativo, que derribe los pilares de la educación de mercado y que tenga como horizonte el bienestar y la dignidad del pueblo chileno. ¿Cómo es el sistema actual? Hay desigualdad. Malo. Hay desigualdad porque los colegios municipales, aunque dan lo mejor en sí de ellos, no tienen los recursos necesarios para los niños, o para todos los niños, a lo que tiene un colegio privado. Eso tiene que ver con la infraestructura. Ojo, no necesariamente con los profesores que hacen clases, sino con la infraestructura de tener toda la disponibilidad de las herramientas necesarias para uno estudiar. Es muy distinto estar en un colegio que le digan, oye, anda a hacer educación física, trota en el patio, a un colegio donde dicen, trota en la cancha de fútbol. Cambia la dinámica, inmediatamente. ¿Qué opinan ustedes de ese sistema? Que debería haber igualdad en todos los sentidos para todos. Básicamente tienen que considerar que la educación es un derecho. Y todos tenemos el mismo derecho. Es decir, yo no tengo más derecho que otro, ni menos que otro. Tenemos la misma cantidad. ¿Ya? En ese sentido no pueden haber personas que accedan a una educación mejor que otras. Porque eso marca inmediatamente que esa persona tiene mejores oportunidades de la vida. Entre mayor es el nivel de educación de una persona, normalmente tiene mejores logros. Ahora, y acá es opinión totalmente personal mía de acá les quiero dar un mensaje a varios que hay que le quede el sombrero que se lo ponga. Si yo hago trampa cuando estoy estudiando, dígase copiar, no estoy engañando al profe, no estoy engañando al colegio. Me estoy engañando yo mismo. Engañando yo. Porque el día de mañana, cuando a mí me pregunten, no voy a tener idea de lo que estaban hablando. Acá en historia, por ejemplo, y acá yo les dije de opinión personal, más que saber datos, nombres, fechas, estamos formando la capacidad de que ustedes puedan analizar lo que está pasando en la sociedad.
de que si alguien les habla, ustedes tengan la capacidad de decir, ah, ya, pero ¿por qué me lo está diciendo? ¿Qué va a ganar él con eso? Entonces también voy a escuchar al otro, y después de que lo escuché a los dos, sacar mi propia opinión. Si yo hago trampa, no lo voy a lograr. Y después acá, ¿a quién no le molesta cuando lo atiende alguien que uno va con toda la fe de que lo va a hacer bien y se da cuenta que no sabe? Yo creo que el mejor ejemplo siempre es el del doctor. ¿Qué pasa cuando el doctor copió y después te tiene que operar? No va a saber. Lo va a hacer mal. Y después uno va a estar o con algún problema físico de por vida, quizás llega hasta morirse. Sobre todo ahora que extremista el profe. Pero eso pasa. No hagan trampa. Y ojo, acá no quiero decir que no pueden buscar la información en otro lado. Búsquenla. Eso es parte de educarse. Pero es muy distinto que yo ponga un correo falso, espere que me lleguen los resultados y sin ni siquiera leer las respuestas, ponga las letras correctas. No tiene ningún sentido. No aprendí nada. Perdí mi tiempo. La idea es que ustedes esto lo aprovechen. No que acá da lo mismo si van a dar la PTU o si van a ir a la universidad. Están en un momento que les es útil para ustedes en su vida en general. ¿Ya? La educación parte por uno. Nunca se olviden de eso. Y el profe no es tonto. Eso es verdad, profe, porque cuando uno copia, no aprende nunca. Así que yo eso lo tengo claro, porque yo tengo que entender para poder explicar lo que usted me está preguntando. Si yo copio, yo no voy a entender. Entonces, ¿es verdad eso? Totalmente de acuerdo, Rosita. Profesor, sobre todo en la situación de nosotros, que nosotros elegimos seguir estudiando, no como los niños que uno de repente los tiene que obligar. No, si nosotros estamos estudiando es por decisión nuestra, porque nosotros queremos aprender. Para que lo tengan presente. Y acá todo esfuerzo cuenta. O sea, si yo en la guía pasada, en la prueba pasada me saqué un 4, no significa que sea tonto. Para nada. De hecho, todo esfuerzo vale. En la próxima será mejor. Y así uno va avanzando. Pero si yo empiezo a hacer trampa, no va a haber avance. Yo creo que es necesario Profe, también clases, profe, igual, porque, por ejemplo, los hijos de uno le preguntan a uno, y si uno no pone atención a la clase de uno, ¿qué le va a explicar al hijo lo que él le preguntó? No sé, hijo. Entonces uno tiene que ser realista en las cosas. Justamente, o cosas tan básicas cuando, no sé, uno está viendo una noticia y alguien le comenta y uno no, como no entendió. Yo lo estoy viendo desde la vista de historia. No sé, si lo viéramos desde matemáticas, voy al supermercado y veo un café a tal precio, pero con tanto gramaje, y veo otro café a otro precio, pero con otro gramaje, y no puedo hacerle el proceso de decir cuál me conviene más. Todo eso tiene que ver, toda la educación que ustedes están teniendo es útil. Por eso parte de ustedes. Pasemos al otro tema, porque si no nos vamos a extender demasiado. Acá tenemos la pregunta de ¿qué es la democratización? Todo acá nosotros, yo creo que hemos escuchado en algún momento la palabra democracia. Y entendemos de que tiene que ver con participar, que tiene que ver con igualdad. Pero es mucho más amplio el concepto. Escuchemos a la señorita acá que nos va a explicar más o menos de qué se trata, ¿ya? Cuando escuchas en las noticias la democracia por aquí, la democracia por allá, seguro pensás que solo es un asunto de los partidos políticos. Pues te cuento que no es así. La democracia es una forma de vida, es lo que permite que todos llevemos la fiesta en paz, ya sea en la familia, en el cole, en el grupo de amigos o en el país. La democracia es un factor primordial, es la base de toda sociedad, puesto de que es el medio por medio del cual el pueblo puede ejercer su voz y sus derechos. Por ejemplo, en tu familia, todos están de acuerdo que quienes mandan son tus padres. Sin embargo, el poder que ellos tienen no les da el derecho de hacer con vos lo que ellos quieran. En la familia hay reglas que establecen cómo tus padres deben gobernar. El respeto a esas reglas es la democracia. Igualito ocurre en un país. La democracia funciona en cualquier círculo donde nosotros nos encontremos. Uno de los derechos que podríamos ejercer dentro del marco de la democracia sería el derecho a la reunión para protestar. Otro de los derechos sería la participación ciudadana. Que en nuestros mismos colegios está el momento también de ejercer nuestra participación
también se escuchen en la administración cuando realicen, qué sé yo, por ejemplo, reformas a nuestra Constitución, que también nosotros participemos en eso, si está también aprobarlas o rechazarlas. En la actualidad, más de la mitad del planeta se rige con esta forma de gobierno. Fueron los griegos a los que se les ocurrió hace siglos que si los ciudadanos participaban en la elección de sus gobernantes, se lograría una mejor sociedad. Y tuvieron razón, y con el tiempo, otras civilizaciones tomaron la sencilla idea de que la participación ciudadana llevaría a un mejor gobierno. Su éxito se debe a que la democracia es una forma de gobierno que da seguridad y justicia a todos los ciudadanos, donde el poder lo ejerce el pueblo a través de sus gobernantes, claro, respetando la Constitución. Es por esto que la democracia requiere del voto para funcionar, ya que al votar los ciudadanos expresan sus ideas y eligen a sus autoridades. Pero ojo, la democracia siempre está en riesgo. Está en riesgo cuando en vez de dialogar resolvemos las cosas a golpes, cuando no somos tolerantes y apartamos a quienes piensan diferentes a nosotros, cuando permitimos que quienes violan la ley no paguen por lo malo que hicieron, cuando discriminamos por color, raza, creencia u origen, cuando cambiamos las leyes a nuestra conveniencia, cuando elegimos a los gobernantes haciendo trampa para ganar, cuando no dejamos que todos puedan participar en las decisiones, o cuando no dejamos que los ciudadanos expresen sus pensamientos y opiniones. Soy el nuevo presidente y a partir de ahora se hace lo que yo digo. Cuando una sociedad democrática no funciona, surgen las dictaduras como Hitler en Europa y para no ir tan largo, los Somozas en nuestro país. Ahora ya sabes, la democracia la hacemos todos, defender tu derecho a participar, opinar, elegir y ser electo de forma transparente también es hacer democracia. Después de este video explicándonos qué es democracia, ¿qué podría ser la democratización? La voz del pueblo. Va por ahí, pero no lo es. Las Es instituciones... una clase de vida para ser respetado. Entendimos bien lo que era democracia, que tiene que ver con participar, ¿cierto? Con nosotros poder elegir a quienes van a gobernar y, como decía el video, llevar la fiesta en paz, ¿cierto? Con la capacidad de participar, básicamente, de opinar. Pero si yo estoy democratizando, estoy hablando de un proceso que durante el siglo XX se va a comenzar a dar en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar a ampliarse esta participación. Entre más democracia, más gente va a participar del sistema. Si yo veo a Chile, no sé, siglo XVIII, XIX, incluso antes, participaban las élites económicas. Ellos tenían derecho a voto. Había leyes, por ejemplo, de que decían que para poder votar uno tenía que saber leer y escribir. Recién estábamos hablando de que la gente no sabía leer y escribir. Entonces votaban solo los que tenían. Lo escucho. ¿Y antes no votaban las mujeres? Tampoco votaban las mujeres. No quiero adelantar más porque lo vamos a ver que es el último punto de la clase. Yo, profe. Entonces, durante el siglo XX se va a empezar a democratizar el sistema, es decir, va a empezar a incluir más actores a la hora de tomar decisiones, que naturalmente tiene que ver con la gran cantidad de población que hay en Chile. Más gente va a acceder al voto. Si hay más gente participando del sistema, ¿cómo puede influir eso en la población? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar. Va a aumentar, ¿cierto? Como yo les dije, cuando uno tiende a tener seguridad en su vida, va también a tender a pensar que es mejor tener hijos. Entonces tenemos por un lado, mejora el trabajo, mejora la participación ciudadana, eso aumenta la población, y por el otro lado seguimos teniendo de que la tasa de natalidad, mediante la expansión de la educación, va a comenzar a estancarse, va a comenzar a disminuir. ¿Cómo evoluciona la democratización? Acá lo podemos ver. Miren, en 1972 se aprueba el voto de los analfabetos, es decir, ya no importa si uno sabe leer y escribir, puede votar igual. Se rebaja 18 años la edad de votar, se aprueba el voto de los no videntes, si uno era ciego no podía votar. Imagínense, es totalmente absurdo, como si la persona quisiera estar ciega. Se aprueba el voto femenino en el 1949,
pero solo para parlamentarios y presidenciales, es decir, no podían votar siempre. En el 34, me perdí, lo estaba leyendo al revés. Miren, se prohíbe la reelección presidencial, se establece el voto secreto, se cambia el sistema de voto censitario, se consagra la independencia de los municipios con respecto al gobierno, etc. Es decir, paso a paso, camino lento, no es algo rápido. Lo que tenemos ahora, por eso hay que cuidarlo. Y si se fijan, llega hasta el 72. ¿Qué pasa al 73 que esto se interrumpe? El golpe de Estado. El golpe de Estado. Lamentablemente en Chile hubo un golpe de Estado que hizo que todos estos procesos que nosotros hemos estado viendo se interrumpan. Todo lo que iba aumentando como en educación, en la participación ciudadana, en las mejoras de trabajo, se va a interrumpir con el golpe de Estado. Y se va a recuperar cuando esto termine. Recuperar entre comillas, porque nuevamente va a empezar el proceso que habíamos dejado quieto con el golpe de Estado. Por eso tenemos que cuidar tanto nuestra democracia. Yo la otra vez les dije, yo no estoy de acuerdo con la violencia. Yo no estoy de acuerdo con la violencia porque, tal como decía el video ahora, es antidemocrática. Yo tengo que ser capaz, por mucha ira que me cause un comentario, tratar de entenderlo. Porque muchas veces las personas opinan por sus vidas. No porque simplemente uno diga, no, es que es malo, es tonto. No, es por de dónde vienen. El mejor ejemplo tiene que ver con la dictadura. Yo he escuchado a muchas personas diciendo que la dictadura fue buena. Para mí no lo fue, pero en vez de criticar a la persona y decir, pinochetista, ¿por qué? Entonces cuando esa persona me dice, no, es que durante la dictadura yo tuve un excelente trabajo y esta casa que tengo ahora la obtuve en ese tiempo, uno dice, bueno, si le fue bien en la vida durante ese tiempo y antes no le estaba yendo bien, es natural que piense así. Son cosas distintas, ¿o no? ¿Quién me debate? A ver. Sí, yo pienso que sí. La democracia. Sí, profe. Eso tiene que ver la democracia. Y lamentablemente hoy en día, a pesar de que tenemos este sistema y que deberíamos cuidarlo y irlo mejorando con el tiempo, uno escucha muchas partes, principalmente en las redes sociales, que al que opina distinto uno lo anula, lo censura, lo insulta, lo funa, y no debería ser así. Ojo, eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con todas las opiniones, para nada. Pero sí tiene que tener ese nivel de cordura de entender de que no todos pensamos igual. Este es el último punto, sé que la clase hoy día se ha extendido un poquito más, pero era necesario que lo viéramos, que tiene que ver con el rol de la mujer. ¿Ya? El rol debería tener... ¿Quién está hablando? Sí, me parece que no era para nosotros. Que tiene que ver cómo evoluciona el rol de la mujer. Veamos cómo es, entre comillas, actualmente. Una importante alza en las personas que creen que el atributo de liderazgo se da por igual en ambos sexos, detectó la última encuesta Bicentenario UC. El estudio analizó el rol de la mujer en la familia y en la sociedad chilena. ¿Qué otros cambios ha habido en los últimos años? Es lo que le contamos a continuación. Prácticamente todos los chilenos mayores de 69 años nacieron en un país en el que las mujeres no tenían derecho a votar en elecciones presidenciales, algo que se consiguió recién en 1949. Casi 7 décadas han pasado de eso y muchos cambios en el rol de la mujer en la familia y la sociedad. Lo analizó la última encuesta Bicentenario UC. Ante la afirmación, la familia se descuida si la mujer tiene un trabajo de tiempo completo. En los estudios previos a 2010, quienes estaban de acuerdo superaban el 60%. Este año esa cifra bajó de la mitad, pero con porcentajes más altos en los segmentos de mayor edad y de menos ingresos. La mujer de los estratos más vulnerables tiene más dificultades en poder acceder a trabajo flexible, tienen más dificultades en cargar el cuidado de los niños. La mayoría aún entrega a los niños a los abuelos o a personas de mayor confianza porque no tienen acceso a cuidados institucionales y eso es lo que debiera ir cambiando en los próximos años. Otra de las diferencias significativas se encontró en si ser dueña de casa es tan satisfactorio como trabajar por un sueldo. Este año se dio el registro más bajo. Disculpen.
el cuidado de los niños, fianza, porque no tienen acceso a cuidados institucionales, y eso es lo que deberá ir cambiando en los próximos años. Otra de las diferencias significativas se encontró en si ser dueña de casa es tan satisfactorio como trabajar por un sueldo. Este año se dio el registro más bajo de quienes concordaron con eso, cambios en la percepción del rol de la mujer, que no siempre se grafican en, por ejemplo, el ámbito laboral. Yo esperaría que en el año 2018 eso estuviera resuelto, pero a nosotros nos siguen preguntando cómo vamos a compatibilizar, conciliar, se crean nuevos términos, pero finalmente nos están diciendo en su rol público de trabajadora nunca puede olvidar su rol reproductivo de mujer madre de familia, ¿no? Y eso no es una pregunta que se haga en igualdad de condiciones para los hombres. Aquí hay una distribución desigual del espacio privado. Las mujeres se han instalado, ¿cierto?, en el mundo laboral, han estado participando en el mercado laboral, ha aumentado esa cifra, pero esto no ha ido de la mano en la incorporación de los hombres al espacio privado. Ellas y ellos consideran que el sentido de familia se da por lejos, mucho más en mujeres que en hombres, pero hay atributos que se están equiparando. En fortaleza, interés por los demás y ambición, hay más personas que consideran que se dan en los dos géneros por igual, especialmente el liderazgo. En cuanto al hombre, yo creo que él está más asumido también, que la mujer tiene autoridad en la casa, autoridad en el trabajo, en el diario vivir, en la, no sé, la contingencia. La mujer también tiene harto que decir. La mujer hoy en día ha tenido un rol fundamental en la toma de decisiones. Han salido mujeres políticas hoy en día que han tenido mucha influencia en todo el país, lo cual encuentro espectacular. Las mujeres hoy en día están saliendo a las calles, están trabajando más, están tomando roles más protagónicos. Sin embargo, pienso que no es suficiente. No es que el hombre vaya a ayudar a la mujer, es que el hombre está también tomando partícipe que es su casa y también tiene que hacer él las cosas. No es que voy a ayudar a mi mujer, ambos construimos esta casa y hacemos ambas cosas por igual. Con el tiempo me di cuenta que uno tiene que participar también en la crianza de los niños y de la educación de ellos. Y a la vez uno crea lazos más fuertes con los niños. Y no solo en roles de crianza o liderazgo público. Según esta encuesta baja de 35 al 26%, quienes piensan que a la hora de iniciar una relación es el hombre el que debe tomar la iniciativa. ¿Cómo ha cambiado el rol de la mujer en Chile? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? Ha mejorado. Ha mejorado. Ya que ser dueña de casa es igual de satisfactorio como trabajar por un sueldo. Eso lo encontré fantástico. Pero son preguntas que uno tiene que ir haciéndose. Porque si yo lo viera en el principios del siglo XX, la mujer estaba en la casa. Era muy, muy difícil ver a una mujer trabajando. Entonces, que ahora estemos así, significa que tuvo que haber un proceso importante de cambios durante aproximadamente 100 años para que nosotros nos podamos hacer esas preguntas. ¿Qué rol debería tener la mujer dentro de la sociedad? ¿Igual que la del hombre, profe? Perfecto, igual que la del hombre, ni más ni menos. Acá no se trata, mi visión obviamente, de que uno esté por sobre el otro. Significa que ambos somos personas y ambos tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades. Entonces no importa si mi jefe es hombre o mujer, lo que importa es cómo llegó a ese puesto, si se lo merece, si tiene las capacidades para estar ahí. Yo y creo así que mismo, entender de que si hay una mujer que está haciendo bien las cosas, yo tengo que dar un paso al costado y tampoco tengo que estar denostando su puesto y haciéndole como la vida imposible. Eso es machismo, es el ego masculino dañado. Ego bastante mal entendido en todo caso. ¿Por qué es necesario seguir buscando igualdad en Chile? Para que vaya mejorando. Porque todavía no tenemos el 100%. Aún no es 100% aceptado para tener que una las mejor mujeres sociedad. trabajen en trabajos de hombres que hacen normalmente los hombres. Si nosotros llegamos al 100% de igualdad, vamos a tener una mejor sociedad. Una sociedad donde sea más grato de vivir. Muy bien ese comentario ahí. Y como vimos en la clase anterior, todavía no lo logramos, todavía existe brecha salarial. Todavía tenemos que preguntarnos si tienen que haber la misma cantidad de hombres y mujeres en un comité para tomar decisiones. Y tenemos que obligarnos a poner un número de mujeres, cuando no debería ser así. Aparte que es un derecho humano fundamental, yo creo. Debería estar implícito.
Más encima, en otras ciudades tampoco no las toman bien porque el hombre de campo es más machista que de la ciudad. Si se fijaban en el video, hablaba de que la opinión cambiaba según la edad y el nivel de educación. Eso tiene mucho que ver, porque obviamente una persona que, no sé, en este minuto tiene 90 años, tuvo otra crianza. Él vivió durante el siglo XX, entonces él vio otro tipo de mujer. Y quizás le choca el ver cómo está ahora. Pero obviamente eso va ligado a la educación y a que uno tiene que ir siempre buscando la mejoría. Y yo, por lo menos en particular, no creo que esté mal que se busque la igualdad. De hecho, es lo natural, son los derechos humanos y se deben exigir así. Este que estamos viendo acá es un mapa conceptual que muestra el proceso que se vivió durante el siglo XX para llegar a lo que tenemos ahora. De todo lo que están viendo ahí, ¿cuál creen ustedes que, para ustedes, personal, es el hito más importante, el hecho más importante en esta búsqueda de igualdad? Se aprueba el voto, se funda un movimiento, se aprueba el voto femenino de nuevo. Inés Enríquez Froden es electa primera intendente. El hecho de que Michelle Bachelet Que se apruebe el voto femenino. ser presidenta de Chile. Yo creo que el de 1935. Da uno. La chica primero que habló, que no alcancé a ver quién había sido. Yo, profe, dije que se apruebe el voto femenino. ¿Por qué? No sé, porque donde las mujeres nos votábamos, igual fue un hecho igual histórico. Ya, muy bien. Ahora sí, uno de los chicos. Y tampoco vi los nombres. No, ya no importa. Igual podría Profe, ser de la 1949. de 1935. ¿Ese fue el movimiento pro emancipación de la mujer? Sí, porque yo creo que desde ahí empezó todo. Profe, también el de 1949 porque se aprueba el voto femenino en parlamentarias y presidenciales. Po. El establecer quizás un hecho que sea más gravitante, más importante que otro, es súper difícil. Porque va a depender de mi opinión y cómo yo lo vea. Acá estábamos hablando recién de... ¿Qué inició todo? Ojalá le conteste. ¿Qué inicia todo esto o qué lo termina? En particular, yo creo que acá todos los hechos son sumamente importantes, todos. No hay ninguno más importante que el otro. Mención especial quizás al MENCH como movimiento, porque es una asociación de mujeres que buscan la participación política. Y tiene hartos logros, los que vemos después, que son las primeras mujeres que entran en el mundo de política. Ya no solo votan, sino que son partícipes del sistema. Diputadas, intendentas, y que eso va a llegar a que también seamos uno de los primeros países en el mundo que hayamos tenido una presidenta, que fue Michelle Bachelet. Y que quizás después ahora igual importante, vos. ¿Antes no se veía eso, profe? No. Piensen que hay países todavía en el mundo que son sumamente importantes, que uno los ve siempre en las noticias, y que no tienen ese nivel de igualdad en cuanto al pensamiento. Estados Unidos. Estados Unidos es un ejemplo, Rusia podría ser otro. El presidente de Rusia tenía que se preocupan los votantes o una reina. Que se preocupan los votantes de que el que vaya a ejercer el cargo sea una persona que imponga poder. Y entienden que ese poder es masculino. Eso ayudó mucho, por ejemplo, a Trump a que le ganara a Hillary Clinton en su momento. Porque a Hillary, como era mujer, la veían más débil. Más allá del tema de qué estaban planteando y de las ideas que decían. Y ya saben lo que pasó con Trump después, las cosas que hizo. ¿Cómo la lucha por la igualdad? Díganme. Michelle Bachelet es la única presidenta mujer hasta el momento, ¿no? No, Cristina, la Cristina de Argentina también tuvo una presidenta mujer. No, pero en Chile. En Chile sí. Ah, ya. Sí, hasta el momento. ¿Cómo la lucha por la igualdad de género ha contribuido a la democratización de nuestro país? Es decir, a que exista mayor participación ciudadana. Las marchas y eso. eso. Más escuchado. Básicamente acá tienen que entender de que estos movimientos, la lucha por igualdad, logró que una gente que estaba fuera del sistema se incluyera en el sistema.
La mujer antes no tenía opinión, ahora sí puede opinar. La mujer antes no podía participar, ahora sí puede participar. Eso es democratización, es decir, que cada vez exista mayor igualdad en la participación del sistema. No basta con vivir en un país. Uno también tiene que tener derecho a opinar en ese país. Y no solo opinar, también quizás ser la persona que va a estar a cargo de las cosas. Igual ha cambiado harto los trabajos en Chile para las mujeres, porque antes las mujeres se dedicaban a la costura, cocina. Ahora puede trabajar en cualquier tipo de trabajo. Todo esto, muy como tú bien lo dices, es una evolución, que incluso hasta el día de hoy se mantiene. Hoy en día, yo creo que en otra clase lo dije, todavía se piensa que hay carreras que son de hombres y carreras que son de mujeres. Y no es así. Una mujer puede hacer cualquier cosa y un hombre puede hacer cualquier cosa. O sea, si un hombre llega y me dice, me encanta vestirme de rosado, jugar con Barbie y quiero ser parvularia. Perfecto, es tu vida, ¿te hace feliz? Genial. No tengo por qué cuestionar ni siquiera su tendencia sexual, porque no va ligado. Así si una mujer llega y me dice, oye, yo quiero ser boxeadora y ser campeona del mundo. Perfecto, si es tu meta de vida, hazlo. Y de hecho tuvimos una. No debemos caer en el cuestionamiento de que por tu carrera o por tu oficio se cuestione tu masculinidad o feminidad. Decir yo no soy más hombre por hacer algo o más mujer por hacer otra cosa. ¿Se ha logrado la igualdad de género solo con incluir a la mujer en el mundo político? Sí, más o menos. Sí. En parte, en parte. Más o menos, ¿cierto? En parte. Todavía, como vimos en el otro video, faltan cosas. Pero vamos caminando hacia eso y no esperemos que sean las autoridades las que nos pongan una ley que nos obligue a hacerlo, sino, al igual que como les di el discurso de antes en educación, parte por uno. Si yo me doy cuenta que estoy haciendo algo mal, hazlo distinto. Finalmente, el cierre. ¿Qué cambios se han dado en Chile durante el siglo XX y el siglo XXI? ¿Somos el mismo país? Somos algo Varios distinto. cambios importantes entre... No, somos algo distinto. Yo creo que El tema de los derechos del trabajador, de la educarnos en educación base al y valor de la del... igualdad, ¿o no? Ya, educarnos. Obviamente yo Más soy leyes. profesor, siempre voy a pensar que la educación es algo fundamental. Eso es lógico. Pero todos los cambios que nosotros vimos buscan que la sociedad vaya mejorando en distintos aspectos. La mujer, el trabajo, Aumentando la igualdad. La educación. Todo eso va a ir mejorando, eso es lo que se busca. Ahora, después de todo esto que hablamos, ¿va a influir en la población, cierto? Sí. ¿Cómo la va a cambiar? ¿La va a hacer crecer o la va a disminuir? ¿La va a hacer crecer? La va a hacer crecer. Crecer. Recuerden, siempre que haya como un sistema más estable, las poblaciones tienden a crecer. Tienden. Porque pueden haber cosas específicas que hagan que no pase, pero en el caso de Chile, Profe, todos estos cambios que son profe, positivos van a también llevar a que la habían población unos, crezca. profe, Escucha. también habían unos estudios que dicen que ahora la población ya no se dedica tanto a tener hijos como antes. Porque los cambios siguen. Si yo veo el siglo XX, la población comienza a crecer, pero ahora en el siglo XXI la población se estancó, porque hay distintas cosas, que la participación de la mujer también El influye, coronavirus. justamente, pero miren, que la población acepta a la mujer, la incluye, y la mujer comienza a participar y a tener distintos trabajos, ya no se queda en la casa, también afecta la composición de la población. Si la mujer sale a trabajar, ¿va a tener más o menos hijos? Menos, porque va a estar más cansada. No sé si yo creo que cambian las prioridades. ¿Se acuerdan que lo vimos en otro video? En otra clase también, que cambian las prioridades. O sea, Sí, profe. si una mujer tiene por objetivo, no sé, ser presidenta, ya no tiene en su cabeza el decir, ya yo quiero formar una familia y tener tantos hijos. No, no es su objetivo, no es su prioridad. Lo cual no está ni bien ni mal. Cada uno decide cómo va a ser feliz durante la vida mientras no daña a otro. Escucho... ¿Quién me había hablado? ¿El Mati?
¿No? Quédense con esa idea en la cabeza. En Chile, durante el siglo XX, van a cambiar cambios que van a provocar que la población crezca, ¿ya? Y, a su vez, van a generar tendencias ahora que vienen desde el siglo XX, como por ejemplo de que la tasa de natalidad se haya estancado. Al estancarse la tasa de natalidad, la población detiene su crecimiento y comienza a envejecer. Por último, les haré llegar una guía, una actividad que es distinta, no es el formulario de Google, entonces no la van a poder hacer online, la tienen que resolver y después le sacan una foto, la escanean y me la hacen llegar al correo, salen todas las instrucciones ahí. Se las voy a dar desde ahora, pero se completa con esta clase y con la clase que viene, y es con nota. ¿Por qué se las paso desde ya? No solo para que tengan más tiempo, es porque les doy la oportunidad de que incluso sin tener que ir a la otra clase, ustedes puedan investigar. Es con Ya, nota. profe. Ya, o sea, preocúpense, háganla bien. ¿Qué quiero yo en esa actividad? Que se explayen, que escriban. No significa que me vayan a hacer 3 planas por respuesta, pero que no sean monosílabos, no que no sea un sí es negativo. No, no es positivo. Ya sí, profe. No. Díganme por qué. Acá no, yo no voy a evaluar si ustedes están de acuerdo o en contra de algo. Voy a evaluar que se explayen, que argumenten y que me den sus por qué. ¿Ya? Ya, profe. ¿Estaríamos listos? ¿Alguna duda? Profe, ¿son No, como las profe. guías que mandaron en matemática y lenguaje como de estudio? No, es una actividad, es un cuadro comparativo. ¿Qué significa con que sea un nota. cuadro? Sí. ¿Qué significa que sea un cuadro comparativo? Que por ejemplo va a aparecer mujer, y arriba va a aparecer siglo XX, siglo XXI. Entonces tú tienes que ponerme. Comienza una lucha por participar en la política, siglo XXI. Ya existe participación política, pero aún falta que mayor igualdad. Entonces uno va comparando qué pasó en el siglo XX y cómo estamos ahora en el siglo XXI. El mismo ejercicio que estábamos haciendo en clase. Profe, ¿hay que mandarlo en algún correo? Sí, en el PDF que les voy a hacer llegar están todas las instrucciones y está el correo, ¿ya? Que es el mismo que les dio el profesor jefe.